So there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swagger junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Loren Larson, Dr. David Watts y Joseph Larson y ustedes. Estamos muy felices y gozosos de tenerlos con nosotros el día de hoy. Tuvimos un gran servicio en el Centro Familiar de Oración anoche y les pedimos a ustedes que sintonicen a todos los servicios. Estoy seguro que muchos de ustedes lo hacen y estamos felices de tenerlos con nosotros. No creo que tengamos muchas campañas. Joseph, ¿habrá algo? No, señor, nada hasta el nuevo año. Sí, señor, bueno. Sí, señor, voy a estar en Primera Asamblea de Dios en Wiley, Texas, este domingo para los servicios de la mañana y de la tarde, 10:45 de la mañana y 6 de la tarde. Me gustaría ver a la gente este fin de semana en 207 College Street en Wiley, Texas. Loren. Nada hasta el principio del año, pero quiero tomar un momento y desearle feliz cumpleaños a mi hija Grace. Grace está cumpliendo años hoy. Feliz cumpleaños a usted. Feliz cumpleaños, Grace. Esperemos que se la pase de maravilla. To you. Now you see your Miren, su papá no quería que yo hiciera eso, ¿verdad? Y yo quería de todas maneras hacerlo. Sí, 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 sí. Me dio una peseta. ¿Tanto? Sí, bueno, Dave, ¿qué pasa? Oh, ya veo. Gracie, ¿escuchó eso? Dave, No hasta en marzo, bueno, hasta marzo. John, no hasta el próximo año. próximo año, Josh. Bueno, Para seguir todo eso, damas y caballeros, me gustaría invitarle al Joshua Revolution. Voy a estar ahí el 28 de diciembre en Erie, Pennsylvania, en the Bayfront Convention Center. Y hablé con el pastor Chorby ayer. Hicimos un programa radial juntos y estamos hablando de esta conferencia. El tema de la conferencia es alistarse. Estamos hablando de la venida del Señor Jesucristo. Ese es el tema de toda la conferencia. Va a ser en Erie, Pennsylvania. El 28 de diciembre voy a ministrar a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde voy a tener un taller. Brian Henry va a estar con nosotros. David y Martha Bohr van a estar con nosotros. El hermano Dave River. Yo creo que Bob Cornell va a estar ahí también. Vamos a tener buenos oradores. Puede recibir esa información en joshuarevolution.org, donde puede registrarse. Ven y esté con nosotros. yo voy a estar predicando este domingo en el Centro Familiar de Adoración sobre el tema de encadenado, cambiado y reclamado. Cambiado por el pecado y la enfermedad. Encadenado por el poder de Satanás, pero reclamado por el poder de Amén. Dios. Alabado, alabado. Bueno, Dave, comenzaremos con, creo que usted dijo con el tercer capítulo y versículo 15, ¿verdad? Sí, señor, hermanos, os hablo como hombre. Ahora expone un argumento para mostrar que el pacto que Dios hizo con Abraham todavía está vigente. Permítame decir algo. Pablo utiliza Este tipo de terminología, me parece, para proclamar la veracidad del gran pacto abrámico. ¿Ustedes lo ven de esa manera? repítalo, por favor. Pablo usa un pacto establecido por el hombre, pero lo usa para explicar la veracidad del nuevo pacto. Correcto, hay un contraste aquí y él está diciendo, como mencionamos el día de ayer, que en esos días un pacto entre el hombre era algo, o algo sólido, no se descartaba ni se irrumpía de ninguna manera. Y él dijo que, bueno, si el pacto del hombre puede anularse o añadírsele, entonces este pacto que Dios hizo con Abraham tampoco, mucho menos. A eso me refiero, sí. Y adelante, Dave. Aunque un pacto sea de hombre, con todo siendo confirmado, nadie cancela o lo añade, o le añade. En otras palabras, el pacto de la justificación por la fe no puede ser roto o justificado. Ahora, Abraham fue su simiente, su promesa hecha.
a todos aquellos que han sido traídos por la salvación por la fe en Cristo. Esto pues Y digo, disculpa un momento, Dave. Nosotros al nacer de nuevo, nosotros ahora hemos hecho parte del mayor pacto que el hombre jamás ha conocido, el nuevo pacto. Y bien, ahora, ¿será correcto proclamarlo como un nuevo pacto cuando fue entregado a Abraham? sí, lo es. Eso está declarado que Dios haría en Jeremías 31, Mm. Ezequiel 36, que un nuevo pacto, Bueno, y estamos hablando 400 años antes del antiguo sí, pacto. pero recordemos que está hablando de eventos futurísticos, ¿verdad? Así es. Entonces es un nuevo pacto porque Mm, ellos aún tienen que tener ese pacto establecido. muy Y bueno, correcto. supongo que también existe el argumento que él hizo ese nuevo pacto con Israel. No estoy seguro acerca de ese tema, pero la escritura de Jeremías al que usted refirió Ujú, y Ezequiel es un pacto nuevo que se establecerá porque el único que ha aceptado Israel hasta ahora es el antiguo. muy correcto, muy correcto. Sí, pero miren, un nuevo pacto fue establecido por Cristo y eso fue entre el Padre y el Hijo y ahora todos los demás pueden entrar a ese pacto. Cristo es la raíz de esa tierra seca. No podía entrar en ello antes de que Cristo viniese. Bueno, este pacto que Pablo proclamaría, literalmente él dice, y una vez más en el versículo 17, dice, no de muchos, sino de uno, a su simiente, la cual es Cristo, y el 17 dice que el pacto que fue confirmado en Cristo. Entonces, el pacto de Abraham literalmente fue confirmado en Cristo, si es que estoy leyendo eso correctamente. Entonces fue algo general. El pacto de Abraham es único y nuevo, el pacto davídico es único, singular, y el pacto que Cristo estableció con su Padre es singular y único. Así que entramos a ese pacto, pero el pacto abrahámico era el precursor de todos los otros pactos. Adelante, adelante, por favor. Bueno, la promesa del pacto en cuanto al término de todo eso, tal como lo que se le dio a Abraham, pero ahora tenemos el cumplimiento de todo. Cristo estableció el nuevo pacto en la cruz y ahí es Pero, donde se estableció y eso cumplió. pero, ¿no estás diciendo que el nuevo pacto y el pacto abrámico son idénticos y lo mismo? No, pero son de la misma raíz, la misma Bien, fuente. Y mire, la obra de Dios con el hombre siempre ha sido progresiva. Entonces, lo que sí. él le reveló a Abraham fue mucho más de lo que nosotros podamos entender o saber. Porque el Espíritu Santo antes de Cristo no podía llegar al corazón y la vida del Correcto, sí. individuo para permanecer allí para siempre, no podía. Tal vez debemos de ver el pacto de Abraham simplemente como la promesa de Dios a Abraham, pero al continuar y avanzar, la promesa de Dios a Abraham estaba en que consistía de que en todas las Serían naciones de la tierra bendecidos. serían bendecidas en él. La ley no tenía nada que ver con eso, no proveía Así bendición a es, largo plazo para nadie, sí, sino que regulaba la vida así de la es. nación israelita. La tierra estaba envuelta Sí, allí la tierra, el también. templo, el tabernáculo, el sacerdocio, todo eso. Bueno, para Abraham, el pacto abrámico específicamente con la adición de la tierra siendo para siempre, lo era. Y Correcto, eso es sí. incluido en lo que sería distinto en el nuevo pacto y el pacto abrámico. Pero el pacto Amén, así abrámico es. incluía la justificación por la fe, ¿no? Correcto, Y sí. también incluía la tierra como lo mencionamos. Pero eso pavimentó el camino para lo que haría Cristo. Sin embargo, la ley nos dirigía a Cristo, pero yo creo que había una conexión directa entre Abraham y Cristo. No estoy Mm. seguro exactamente de cómo decirlo de otra manera mejor, pero cuando él dice en el versículo 17, Repite eso, por favor, repítelo. bueno, que el pacto abrahámico pavimentó el camino para lo que Cristo haría específicamente. En ti Mm, todas las naciones de la tierra serán benditas. Y en Gálatas 3:8, Pablo dice que cuando Dios le dijo eso a Abraham, él estaba predicándole el evangelio del nuevo pacto. Entonces, en eso, bien. en Abraham, en el pacto de Abraham con Dios, y creo que usted puede verlo probablemente en Génesis
12. Todas las promesas a Abraham que se le dieron a él, el tema principal era que en el plan de redención de Dios, de Abraham, saldría el Redentor. Esa era la promesa. Cuando Abraham le creyó a Dios, eso le contó a él por justicia. Y en Juan capítulo 8, Jesús dijo, Abraham se regocijó en ver mi día. Yo me Él digo, lo vio y se alegró. ujú. La respuesta fue un gozo completo, una expresión completa de gozo. Tal vez lo podemos llamar un encuentro pentecostal, si me permite expresarlo así, que él tuvo cuando él vio. Ahora, ¿qué fue lo que él vio? No estoy seguro hasta esta hora. Pero Jesús dijo que Abraham se regocijó en ver mi día. Entonces, hay una conexión distinta entre Abraham y Cristo, y aquí una vez más podemos ver que la simiente de Abraham no era mucha, sino singular, una. Bueno, él vio a Cristo y vio lo que Cristo haría en la Eso es lo que yo cruz. creo, sí. Y eso es lo que estoy diciendo, que hay una conexión entre Abraham y Cristo que no se eliminó, ni fue dada para eliminarse por la ley, ni por el pacto de Dios en el Sinaí. Jamás fue dada para que eliminara la promesa hecha a Abraham con respecto a la redención. Bueno, no había salvación en la ley, no Correcto, había exactamente. ninguna. Pero sí había salvación en lo que Abraham Así creía. es, así Entonces, es. una vez más, la conexión es muy importante de hacer. Y Mm. una vez más, siempre puede causar un poco de confusión al seguir adelante. Puedo decir lo siguiente, la idea de la ley es casi como un paréntesis en el plan de Dios. Él da promesas a Abraham Sí, amén. y realmente eso lo hace durante su vida física. Espiritualmente creo que vio lo que iba a venir y tenía entendimiento de ello, obviamente el sacrificio de Isaías y el sacrificio que Dios proveería a Jehová Jireh, un sustituto. Vio cosas espiritualmente hablando, pero él realmente no se dio cuenta de los beneficios de la tierra, no se Correcto, dio sí. cuenta realmente de la idea de la llenura del bautismo con el Espíritu Santo o, o la llenura del Espíritu Santo en el momento de salvación, aunque él lo estaba anticipando. La ley vino, si usted tiene un pacto y usted pone, vamos a decir, otras condiciones, eso es como lo que sucedió. Y esas condiciones básicamente abrieron y definieron en particular la justicia que Dios estaba esperando, indicándole al hombre, eres un pecador, no puedes cumplir la justicia que Abraham pudo recibir por la fe, pero llegará el momento cuando seas maduro que yo entonces voy a poder cumplir ese pacto, y me refiero aquí a la ley, o ese paréntesis, cuando Cristo murió, eso cumplió la ley. La ley no violó ninguna de las promesas entregadas a Abraham. Correcto. No, por eso yo creo que mucha gente no entiende la ley, porque definió el pecado y en muchos casos definió algunos de los beneficios que fueron prometidos a Abraham, pero no se podían obtener hasta que Cristo muriese en la cruz. Cuando Él muere en la cruz, por ejemplo, nosotros todos somos salvos, somos justificados, somos hijos de Dios, pero aún no somos glorificados. Todavía hay mucho por venir. La restauración de Israel entra en Correcto. esa categoría. Serán restaurados. Hay cientos de escrituras más sobre Israel siendo reunida en el Antiguo Testamento, y no creo que es razonable, como muchos teólogos que dicen, bueno, toda la conversación en el Antiguo Testamento que tiene que ver con Israel trata con la iglesia. Yo no creo que la iglesia está excluida, son injertados, ¿no? Entonces yo creo que vemos una restauración, vemos a David reinando y gobernando en justicia junto al Señor Jesucristo en el reino milenario. Vemos a dos tipos de personas, vemos a imagen a humanos, perdón, y vemos individuos glorificados. Vemos a la iglesia activamente envuelta en la administración. Es un mundo grande y hay naciones del mundo, hay fronteras, como se refiere en la Biblia en muchos lugares, pero también encontramos que los santos del Nuevo Testamento, judíos y gentiles que han glorificado en el reino milenario, recibirán el mismo beneficio de ese cuerpo espiritual que recibirán en el tribunal de Cristo. Todo eso no lo tenemos todavía, pero eso está en el antiguo pacto, refiriéndose a la ley de Moisés, y también es parte del pacto abrámico. Ese pacto anexa a lo que es el pacto abrámico. Cristo, su muerte, ahora instituye el principio del nuevo pacto.
el Barith Karashá, el hebreo, ese concepto que es de la misma fuente, pero ese pacto es distinto a lo que Dios hizo con el monte Sinaí. Yo creo que eso vuelve al pacto de Abraham, pero lo explica mejor. Correcto. Ahora la ley, también añadámosle este pensamiento. La ley también era una forma de revelación progresiva en que todo en la ley no, bueno, todo nos dirigía a Cristo, todo nos Mm, dirigía a Jesús, así es. todo en ello, desde esos clavos que mantenían el tabernáculo en pie y los postes, todo nos dirigía a lo que Cristo haría. Entonces era una forma de revelación y Colosenses aún dice que la mayoría de la ley relegada o dada, de acuerdo a cómo John acaba de decirnos, era una sombra de lo porvenir. Entonces aún ni siquiera hemos visto todas las cosas que la ley proyectaba. Tal vez no las entendamos todas, pero en el futuro tal vez sí tendremos un entendimiento mucho mejor. El pacto que mencionaste ayer realmente era que el Mesías vendría a la familia de David. Correcto, y que siempre tendría un hombre en el trono. Creo que eso está incluido en todo eso también. Así es. Ahí, entonces, Dios estableció el pacto con Abraham el fiel, Dios estableció un pacto con el fiel David y Dios estableció un pacto con el fiel Cristo. Y Así en todo es. eso todos podemos ser bendecidos y recibir la ayuda de Dios. Y esos Muy pactos, bien. Y es interesante porque, bueno, vamos a volver, ¿no? Pero ambos, la ley y la promesa entregada a Abraham, son mencionados en el 13 y 14. Y si, como usted le llama el correcto, paréntesis, ese es un gran pensamiento a las condiciones. Una vez se anexan las condiciones y no se cumplen, entonces la promesa original no se puede aceptar, queriendo decir que no nos ha redimido de la maldición de la ley. Entonces Israel no podía aceptar la bendición de Abraham pudiese venir a los gentiles. Por eso él nos redimió de la maldición de la ley. Pero desafortunadamente, como el contexto está siendo discutido, hay individuos que todavía tratan de ser salvos y santificados a través del paréntesis o a través de esas condiciones anexadas, ¿no? Por lo tanto, están abandonando el derecho de ser incluidos en el pacto abrámico. o en el nuevo pacto con Cristo. Y esto es lo que Pablo está tratando de establecer. Esta no es una conversación fácil para un judío que ha estado involucrado con la ley. Y no, bueno, miren, se requiere de claridad y revelación, poder Ujú. ver a Cristo en la ley y aún así Cristo causando que la ley, y aún utilizo las palabras de John, el paréntesis que se ha dado como algo obsoleto, aún Pablo dijo, aún el día de hoy está desvaneciendo. Eso fue difícil de entender y aún es difícil de entender el día de hoy. Bueno, ellos no entendían correctamente la crucifixión, que es Cristo, y la resurrección. Y esa era la responsabilidad de Pablo en el ministerio, presentarle a todo el mundo. No una tarea fácil en el centro de lo que estaba sucediendo. Así es. Y para el mundo gentil, dejándoles saber que no están excluidos de esto, son parte de todo esto. Nació a través de la nación judía, pero ahora está disponible a todos a nivel igualitario. Pero todavía no querían abandonarlo, ¿no? Si generalmente tomamos mucho orgullo en dónde estamos, a qué pertenecemos, y eso puede ser un problema. Pero gracias a Dios que Pablo no cedió. Correcto, porque tenemos que entender una vez más que la ley tenía su papel, fue maravillosa, y aún el día de hoy Pablo diría en Timoteo que la ley es buena si el hombre la utiliza lícitamente, si entendemos su propósito y la leemos con propósito, pero también tenemos que entender que en Cristo somos Ujú. libres de la autoridad y la responsabilidad a la ley. Ya no estamos bajo sus regulaciones. Vi a través de la televisión recientemente a un hermano que había construido alguna parte del templo y él estaba motivando a la gente a llegar y era la fiesta de no recuerdo qué, para dar una ofrenda, ¿no? Y esto iba a bendecirles en gran manera porque ellos dieron eso en ese día en particular. Y era la Sí. antigua ley, ¿no?
Bueno, es un mecanismo para dinero, es todo lo que es. Sí, sí, Realmente no tiene nada. Es de provecho estudiar la ley. Es de provecho claro, claro continuar y que lo ver los es, tipos y sombras, pero no de la manera pero equivocada. no para verme a mí mismo como necesitado en cuanto a estar bajo su autoridad y regulación. Pero la situación, como lo pude observar, era que si daba tanto dinero iba a ser bendecido, Sí, y una vez más, eso, en ese día en particular. sí, correcto, eso es todo lo que es. Cuando yo leo la ley, esto es lo que hace para mí. Cuando yo leo el Antiguo Testamento, especialmente la ley, eso me ayuda a mí a entender mejor y comprender el valor de lo que Cristo hizo en el Calvario. Primeramente, en su nacimiento virginal, para poder apreciar eso mucho mejor, pero más que nada, lo que hizo en el Calvario. Cuando leemos la sombra y vemos la sombra, no debemos depender de la sombra, tenemos la sustancia, no necesitamos el tipo, tenemos la sustancia, pero ciertamente Mm, puede ayudarnos a entender y apreciar. claro, Cuando yo leo claro que eso, yo sí. digo, Señor, gracias porque enviaste a Cristo. Gracias a Dios que Amén. Cristo guardó esto perfectamente y Él era mi Mm, sustituto y por mi fe en Él y su obra consumada, yo ahora soy un guardador de la ley en la mente y en los ojos de Dios porque yo soy bautizado en Cristo. Cuando leemos el antiguo pacto y todas las promesas, debería ser que nuestro corazón se regocije y que nos demos cuenta de todo cuán así gran es. precio pagó Cristo en el Calvario. Definitivamente. Yo lo estoy estudiando ahora mismo y es realmente una situación bastante Pero veamos todo interesante. lo que Cristo hizo, nos da sabiduría, una idea Así es. en todo lo que, por lo menos un poco de lo que Cristo hizo por nosotros, como hemos dicho, creo que nos va a tomar una eternidad poder entender todos los beneficios de la cruz. Podemos ver esto ahora Sí, mismo, que esto es lo que Cristo hizo, la ley se ha cumplido. Y sí. en Cristo tenemos todos los beneficios de lo que un guardador de ley tendría, algo que jamás podríamos hacer, que jamás Así logramos. es. Y hablamos de esto recientemente, la gente sigue hablando de la manera como nosotros nos hemos atacado, hermano Swagger, sobre los 10 mandamientos. Realmente, ajá, ¿Tienes correr ¿tienes con eso o algo? no? Bueno, ah, bueno, de todas maneras, es una buena conversación porque Te dijimos que estabas mal, ¿verdad? no, no, pero yo creo que tenemos Sí, él que... no leyó eso. No le No le dijeron que dijeron. estaban equivocados, dijeron que el hermano Swagger estaba en lo correcto. No me parece. Todo el problema para nosotros es cómo decir estas cosas porque no es Correcto, fácil. así es. Yo entiendo que yo estoy en un pacto con el mismo Dios con el que Israel estaba bajo la ley. Y entonces su naturaleza y personalidad en el nuevo pacto no ha cambiado. Entonces todo lo que se refiere a su naturaleza y carácter, de acuerdo a cómo se exhibe en la ley, que serían 9 de los 10 mandamientos, nos mostraría que estas son cosas que yo, de las que soy responsable, y 9 de esas 10 son reiteradas en el nuevo pacto, en lo que muchos llaman la ley de Cristo en Romanos, lo encontramos allí. Ujú. Y entonces esa aún es mi responsabilidad. Hay cosas en el antiguo pacto que tienen que ver con la naturaleza y el carácter de Dios que aún son parte del nuevo pacto y del régimen, no porque yo estoy bajo la obligación a la ley, y ese era mi argumento en contra de los 10 mandamientos, porque hace que la gente, si es que estoy bajo los 10, ¿bajo qué más estoy? No estoy bajo Moisés, estoy bajo Cristo. Y esa es la Ujú. diferencia. La gente, 1 Corintios 10, era bautizada bajo el liderazgo de Moisés, pero yo he sido bautizado en Cristo y estoy bajo él. Hay similitudes en el nuevo pacto y en el antiguo, pero tenemos que separar completamente del antiguo para poder aceptar lo nuevo. Por lo tanto, la batalla y el malentendimiento en Gálatas, y eso es importante porque si tratamos de guardar cualquier porción del antiguo pacto y su ley y decimos que somos responsables, entonces no estamos promoviendo realmente el nuevo pacto y su entendimiento de cómo la ley se guarda. Bueno, es como se dice. Exacto. Eso tiene mucho que Sí, ver con exacto. ello. Porque sí lo guardamos en Cristo. Sí, Lo así hacemos, es. sí. Para que la ley sea cumplida en nosotros. O O en Él las lo ma- guarda por Bueno, nosotros. es una combinación. Somos llamados a santidad. Y yo, miren,
La iglesia tiene que regresar a ese mensaje. La Amén. santidad ha sido eliminada. El mensaje en sí ha sido dejado. Creo que es porque la santificación y la santidad son dos palabras para el mismo Es lo evento. mismo. Y cuando no entendemos que la gracia trae el poder para la santidad, entonces malentendemos la gracia y bueno, inventamos una iglesia que realmente no camina bajo el temor de Dios. La razón por la cual la santidad hoy en día es puesta a un lado es porque no entienden la santificación. Bueno, no saben cómo vivir santamente y ese es el problema. Yo, de hecho, un buen amigo mío, él era un hombre muy, muy amable y estaba pensando en esa conversación. Y él hizo el comentario de que el pensamiento de que el nuevo pacto, de que el antiguo pacto no es mi pacto, el nuevo pacto lo es. Él sugirió que ninguno de los dos son nuestro pacto. Y yo pensaba que era algo muy importante porque esa palabra responsabilidad sí confunde a muchos creyentes en lo que tiene que ver con vivir para Dios, ¿no? Pensamos que ahora estamos bajo un pacto abrámico porque estamos bajo lo nuevo y ahora tenemos una mayor responsabilidad. Y él estaba resaltando, y yo pensé que era algo que teníamos que considerar. El nuevo pacto no es nuestro pacto tampoco. Él lo hizo a través de Yo Cristo. tendría cuidado con eso. No entiendo a qué se refiere. La Bueno, responsabilidad. ¿Somos la- responsables para guardar eso bajo el nuevo pacto o no? Esa era la idea. Sí, pero ese no es el nuevo pacto. El, la ley del nuevo pacto, la ley de Cristo, el nuevo pero pacto, Cristo, él se refería a la ley de Cristo. sí, Él estaba haciendo el punto, el diciendo el nuevo punto, ¿no? pacto es la ley de Cristo, no solamente cómo se tiene una relación con Dios, sino cómo vivimos de manera santa. No Correcto, solamente lo que hacemos, correcto. sino cómo hacemos. Pero aún entonces, si hemos muerto, y es verdad, ¿no? Nosotros somos crucificados con Cristo, no lo vemos como nuestra responsabilidad de guardarlo, sino que tenemos que verlo de otra manera. Fijémonos en el fundamento de lo que dice el nuevo pacto en Jeremías capítulo 31 y también en, Pablo lo mencionaría en dos lugares en el capítulo 8 y capítulo 10 de Hebreos. Mm, Primeramente dice que la ley de Dios, queriendo decir sus estatutos, su Torah, su enseñanza e instrucciones, estarán escritas en nuestra mente y corazón. Algo está sucediendo, de hecho, Dios está implantando su justicia, su santidad y sus estándares en nosotros y el entendimiento de todo eso. No lo está ignorando. Pablo diría en Romanos 3 que haremos vana la ley de Dios a través de la fe. No, la establecemos a través de la fe. Entonces la ley, en los parámetros, mm, Dios es el mismo ayer, hoy y así por siempre. es, Su estándar de justicia no cambia. así es. La diferencia es que en el antiguo pacto definió su ley, lo cual definió el pecado para mostrar que todo hombre era pecado, para que toda boca pudiera ser callada y para que nadie pudiera decir que yo soy justo por lo que hago. En el nuevo pacto, Dios ahora imparte sobre nosotros la naturaleza divina que ahora puede comprender el propósito de la Mm, ley en cuanto a sus estatutos. Y yo diría que, bueno, no estoy hablando específicamente del Antiguo Testamento cuando digo ley, en cuanto a las leyes mosaicas, pero incluidas están también los esfuerzos conscientes de mostrar la santidad. Ahora lo que le sucede al creyente en el nuevo pacto, cuando se escribe la ley en el corazón, ahora desea cumplirlas, pero no por sus acciones, ni esfuerzos, ni fuerza de voluntad, sino por fe. No vamos a pero cometer adulterio porque en nuestro corazón no deseamos hacerlo y de la misma manera tenemos el poder del Espíritu Santo ayudándonos para poder vencer. mientras más se estudia el antiguo pacto, más le damos gracias a Dios por lo nuevo, Absolutamente, en sí. gran manera, ¿no? Vivir por fe. Y, Descansamos en y Él. así es, Descansamos en no Él. por la ley, no es de fe. Nosotros tenemos que La entender, fe también, no tenemos que olvidar que produce las obras. pero Sí, pero aún tiene que trabajar eso a través de mí. como dije, la palabra es responsabilidad y yo creo que nuestra obediencia, nuestra responsabilidad, nosotros somos responsables de posicionarnos bajo la gracia. Amén. Y no puedo entender yo cómo una persona quiere retroceder a la ley. Esa parte Veamos no la entiendo. esta idea. Los judíos en el Antiguo Testamento, los hebreos, se les había dicho, y lo podemos encontrar por lo menos en 45 lugares, que debían obedecer la ley y si no, sufrirían transgresiones y consecuencias. Y aún estaba viendo yo el pacto davídico Así representado es. en el Salmo 89, que si ellos transgredían, el Señor los castigaría. Entonces Dios estaba esperando algo de ellos. Ahora, ellos no podían guardar la ley
en sus obras, por eso es que el sistema de sacrificio existía y su entendimiento de eso era esencial, no tanto para que pudieran guardar la ley, sino para que entendieran los estatutos. Ese concepto es un poco diferente a decir nada más, bueno, obedezcan esto y aquello y lo otro. Tenía que ver con el entendimiento de lo que eso representaba y ahí es donde el Señor se frustró con Israel. Cuando Cristo llegó, Él lo iluminó aún más, porque ahora decía, si ustedes solo ven a una mujer con lujuria, con deseo, han cometido adulterio. Entonces ahora Él hace que nuestras demandas o requisitos sean aún mayor, pero la diferencia es cómo Así mantenemos y es. caminamos en eso. Y lo hacemos por fe, como dijo Joseph, Mm, fijándonos en lo que Cristo ha hecho, entendiendo que Él es nuestro representante, sí. lo hizo por nosotros. Entonces ahora nosotros, a través del poder del Espíritu Santo, caminamos libre de esas cosas para Bueno, disfrutar esa experiencia cristiana. contesten lo siguiente. ¿Por qué una persona, si entiende algo sobre la ley, va a querer retroceder a la ley? Bueno, porque es atractivo a la carne. El Pero hombre es insensato pensando que puede cumplir con la ley. Él muchas de las veces en eso termina. el engaño que fue realmente tanto del nuevo pacto era que Satanás usa el amor por Dios en el corazón del individuo para motivarlo a un sistema de reglas que él no entiende, que no tiene que guardar, y eso todavía es lo que sucede hoy día. Es como usted lo dijo, pero yo creo que mucho de lo que mueve y motiva a la iglesia moderna, a la ley, viene de una experiencia de haber nacido de nuevo, es porque, bueno, no Es un tengo yo que celo, agradar a Dios haciendo todo es un esto. celo. Y Satanás usa eso en contra del creyente, por eso es importante. Amén, amén, Y amén. lo Sí, único que agrada a Dios es la fe sí, y fe en el objeto correcto que es Cristo y Jesucristo, este sí. Y crucificado. esa es la ley de Cristo. Es lo único que agrada a Dios. Todo lo demás realmente es desecho. Así es, ese es el nuevo pacto, el nuevo reino. Así es como se ha establecido, así es como se ha mantenido, así es como las obras se proveen y se producen. Nosotros tuvimos este diálogo sobre los mandamientos. Yo nunca pienso en eso. Nunca pasa por mi mente porque Correcto. el Espíritu Santo me está ayudando a guardar esto. Yo no pienso cada día, yo tengo que mantenerlos, guardar los 10 No, y no mandamientos. debemos, pero una vez más, la revelación del carácter de Dios y su naturaleza está más completa para nosotros el día de hoy por causa de la entrada del Espíritu Santo. Es mucho Así mayor es, de lo que la así ley pudiera es. darnos. No hay problemas en no maldecir, no es un Bueno, problema. algunas personas aún, por eso es que Pablo escribió a Efesios. Necesitan escuchar lo que estamos enseñando sobre la Sí, y santificación. Pablo le escribió a una iglesia que él pastoreó por 3 años y les dijo, muy bien, bueno, despójense de esa conversación de la vieja manera de vivir, Mm. dejen de robar, dejen de hurtar, dejen de permitir que el sol se ponga en su ira, dejen de tener palabras vanas y conversaciones vanas y corruptas. Le estaba escribiendo eso al mundo, perdón, a la iglesia, no al mundo. Así es, pero no es difícil si tu Por fe eso está en es que si Cristo. usted entiende los términos del nuevo pacto, usted se despojará de estas cosas, no peleará Mm. contra ellas, sino que se despoja de ellas, porque Cristo ya derrotó Ya eso. no está allí. La historia de la iglesia en los 1500 después del tiempo de Martín Lutero, ellos tenían lo que llamaban la Confesión de Augsburg y se reunieron y discutieron sobre lo que Lutero enseñó sobre la justificación por la fe, si eso contradecía lo que Santiago enseñó sobre la fe y la gracia y la fe, y determinaron que Pablo no era antinomianismo y no estaba en contra de la ley, sino que la ley se cumplió por la fe en Cristo, así que ellos tuvieron un entendimiento de lo que estamos diciendo aquí, en Gálatas, ¿no? Porque la gente estaba empezando a decir, bueno, todo es por fe, ya yo no tengo que hacer nada, ya todo está abolido, ya todo es nuevo, y eso es lo que tenían como debate, ¿no? No estamos removiendo la ley, sino que Cristo cumplió la ley. Amén. Yo no he estudiado a Martín Lutero lo suficiente para saber mucho de su vida, pero estaba leyendo el otro día algo que me sorprendió bastante, porque el escritor decía que la doctrina de Lutero ayudó a Adolfo Hitler Correcto, a sí. gobernar, básicamente. Sí, esa es una verdad horrible en el legado de Lutero. Estudiando Lutero, uno no puede ignorar el hecho de que al final de su vida él era demasiado antisemítico en sus escrituras. A eso se referían entonces. Y esos escritos inspiraron a Hitler porque los alemanes pudieron
decir, este es el héroe de Alemania y eso es lo que él está escribiendo de quemar a los judíos, sus hogares y negocios y sacarlos de Alemania. Es una triste verdad muy horrible. ¿Él realmente creyó eso? Escribió un libro llamado Los judíos y sus mentiras, hablando específicamente de quemar sinagogas y destruir a judíos. Adolfo Hitler tomó solamente esa pequeña porción de su vida Mm, y la utilizó y se fue o se promovió por un señor que era cabeza de la iglesia luterana, un ministro llamado Cook. Y le increíble. llamaron a Adolfo Hitler un tipo de persona, un tipo de Mesías. Así que aceptaron la crítica de los judíos y la voluntad para destruir. No quiero decir que todos los luteranos, sino que el liderazgo religioso lo aceptó. Yo creo que eso tiene que ser poderes de los Definitivamente, demonios. muy controvertido y triste. Es un tema, una verdad muy triste de su realidad. No hay manera de aliviarlo. Hay personas que creen que tal vez él estaba loco al final de su vida. Hay otros Posible. que creen que era bipolar. Hay todo tipo de hipótesis para justificar su comportamiento, pero lo que él hizo en lo que tiene que ver con separarnos de la Iglesia Sí, Católica y las progresivo. ideas de, de la justificación por la fe, si está esto en la fe solamente, en la Biblia solamente, estas son las cosas que el principio del movimiento protestante y dónde estamos hoy. Así que discutir la ley en lugar de vivir en la gracia, esto fue lo que él trajo. Así que en la confesión de Augsburg, de eso están hablando Gálatas, ¿no? Cuando volvemos a Génesis 22:18, en tu simiente las naciones de la tierra serán bendecidas. Esa simiente, como dijo Josh, vemos los comienzos de tipologías y realmente resaltando esto, si usted no puede ver que la simiente es Cristo y realmente todo estudiante de la Biblia que lo ha leído se refiere aquí a Jesús. Así que cuando vamos a Gálatas capítulo 3, tenemos un mejor pacto que ningún hombre puede anular, que no puede anexar a ellos, son las cosas que ellos estaban discutiendo, pero es lo que quiero resaltar, su teología y su impacto sobre la iglesia. Lo que usted está mencionando es absolutamente verdad. No hay manera de cambiarlo. Quisiera yo. No hay una defensa que podamos tener sobre su vida. ¿Cree usted? Que este hombre fue a la gloria cuando murió. Bueno, yo diría que es difícil poner un destino en su vida. Creo que se puede hacer un argumento para los dos. Creo que depende de qué lado de la situación se encuentre usted. Creo que sí y no, pero hubieron otras cosas que Muy, sucedieron. Mala comunicación, no quiero decir mala comunicación, pero lo que él presentó durante la revuelta de sí. los campesinos causó mucha muerte, sin mencionar su idea de recomendar que la gente, si vivía bajo cierto gobierno en particular, cualquier religión que sea de esa tierra, tendrían que pertenecer a esa religión. Así que hay muchas cosas que él estaba diciendo y se retractaba en cuanto a lo primero que él dijo, pero seamos claros que lo que sí recibió y lo que nos trajo, la revelación del entendimiento de la justificación por fe, fue de Dios. Y aquí es donde yo creo Ujú. que mucha gente dice, bueno, si hizo eso, entonces eso desacredita todo lo que él dijo antes, y eso no es lo que estamos diciendo, solo quiero que la gente entienda eso. Todo gran hombre y mujer de Dios en la historia de la iglesia realmente tiene cosas positivas que Dios podía usar y si Dios tenía que usar a perfectos no hubiese usado a nadie. Es importante entender su legado, es importante entender el aspecto complicado y en mis cursos yo no sobrepaso ese tipo de cosas, ¿no? Yo me aseguro de entender su legado completamente, pero su importancia en traer a la iglesia de vuelta solo la Biblia, sola gracia, sola de gloria. Estas cosas eran el fundamento de lo que somos hoy. Así que por eso es importante. Y entender Sí, que la gracia y las obras no se contradicen, sino que las obras vienen como algo que sale de la gracia de Dios. sí, Yo amén. diría que él era salvo, si tengo que decirlo, ¿no? Yo espero que lo haya sido, yo espero que lo haya sido definitivamente. Yo no desearía algo malo sobre la vida de una persona. Sí, amén. Y Y por obviamente durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania, ellos seleccionaron ciertas cosas muy para usar como selectivos. propaganda, como
es algo bastante complicado Sí. históricamente hablando, ¿no? Bien, ya volvemos. Estamos de vuelta. John, ¿querías mencionar algo cuando Sí, volviste? estábamos hablando del nuevo pacto y la responsabilidad del creyente de caminar en la santidad que recibimos en la santificación. Y el poder de avivamiento del Espíritu Santo es importante para todos nosotros. Somos importantes y es la obra del Espíritu en nosotros. Pablo dijo en Filipenses 1:21 que para mí el vivir es Cristo. Hemos estudiado, por supuesto, en el capítulo 2, versículo 20 y en el libro de Gálatas, crucificado juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que La ahora vida que vivo, la vivo en vivo la... por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y Muy se bien, entregó por muy mí. bien. Así que sí hay algo que nosotros tenemos que hacer, pero es por obra del Espíritu Santo y Él obra por medio de nuestra fe. Entonces, si nuestra fe está en el objeto apropiado y correcto, como usted dijo, no vamos a estar Mm, luchando con lo de la ley, no vamos a estar luchando y batallando con cosas como si estoy yo dependiendo de los 10 mandamientos, si hago esto o no el día de hoy, porque ahora esa es nuestra nueva naturaleza y el poder y la obra del Espíritu Santo en nosotros vive a través de nosotros y podemos lograr mm. lo que la ley no podía hacer en el antiguo pacto, porque las promesas que vimos en el versículo 14 de Gálatas capítulo 3 incluían con eso estas promesas y la venida del Espíritu Santo. Entonces ahora el nuevo pacto, como Cristo pagó por eso en la cruz, envió el Espíritu Santo y ahora somos llenos del Espíritu, su obra en nosotros es para ayudarnos a caminar este caminar. Naturalmente está siendo hecho a través de nuestros miembros. Yo no voy a Ujú. golpear a Dave porque ya no está en mi corazón y él se siente de diferente manera, pero hay que Cedieron ceder los nuestros miembros, sí. miembros. Sí, es importante y Pablo lo diría en capítulo 6, si uno se presenta al pecado, uno va a encontrarse cometiendo esos actos de pecado. Por eso es que cuando estamos confrontados con la ley, como Pablo en Romanos 7, no tratamos de vencer un mandamiento por nuestra fuerza de voluntad. Ujú. Entendemos que ya fue cumplido en Cristo y qué es lo que hacemos, por fe descansamos. Y la obra y el poder del Espíritu Santo nos habilita en tener esa victoria y caminar en esa victoria. Bueno, disculpa, adelante, adelante, por favor. Estamos hablando de vivir para Dios Vivir para Dios. y, y realmente yo no veo eso como como una pregunta o algo difícil. Tenemos nuestra fe en Cristo y yo estoy completamente dedicado en esto. Si tenemos nuestra fe en Cristo y este crucificado, eso resuelve todos Así los es, usted estaba del problemas. otro lado anteriormente, vio la lucha, estaba tratando con el celo que tenía de vivir una vida perfecta y santa. Así es, Fracaso así había, como es. todos nosotros, y no nos excluimos nosotros para nada, pero cuando usted comenzó a entender la cruz y a caminar en esa victoria, Ujú. ya no era una lucha para usted, ahora ya tenía la gracia y el poder de Dios Es para seguir viviendo su vida. Es realmente lo más bello que jamás hemos vivido, aparte de cuando era salvo, cuando era niño, ¿no? Maravilloso. No es esa la diferencia que vemos y en la que nos enfocamos en cuanto al objeto de fe y en lo que nos enfocamos, que son los hechos y los actos nada más. Yo he tratado la ley, yo la he Sí, tratado, no le llamaba ley, pero eso era lo una que era. diferencia. Y yo no quiero nada de ello en lo absoluto. El vivir por la fe para mí es el mayor privilegio que una persona pueda vivir. Si usted está tratando de obrar y entrar a través de esos medios, no va a disfrutar ni experimentar realmente los beneficios de ese nuevo pacto que tenemos, lo cual trata con la vida y el vivir. Bueno, quiero anexar este pensamiento. Nosotros hablamos de estas cosas, la ley cristiana, como que es automático, y eso no es necesariamente correcto. Es verdad que así es como el Espíritu Santo obra, pero en toda epístola de Pablo, y yo puedo darle los capítulos y versos, por ejemplo, después que él exclama la doctrina de cómo vivir para Dios, Romanos 12 al 16 explica cómo se ve eso, Efesios del 1 al 3 la doctrina y luego dice a llevar al creyente y da instrucciones. Colosenses 1:2 nos da cómo vivir para Dios, Colosenses 3:4 poner, realmente desechar, etcétera, etcétera. Son cosas que tienen que llegar a la atención del creyente. Lo que, lo que la revolución de la gracia ha hecho, no debemos hacerlo. Y es lo siguiente.
no podemos dejar fuera la segunda mitad de las epístolas de Pablo. Tenemos que predicar la santidad del hombre y lo que se ve en el pueblo que entiende cómo vivir para Dios. Yo todavía tengo que declarar Romanos 12, 13, 14, 15 al pueblo que entiende Romanos 6, 7 y 8 completamente. Gálatas de la misma manera, los capítulos 1 y 2, la historia de la iglesia 3, 4. Vamos a ver la doctrina de la iglesia, lo que estamos viviendo ahora, pero después de eso, en los capítulos 5 y 6, una vez más la aplicación práctica al creyente que sabe cómo vivir para Dios, todavía tenemos que llevar los mensajes de cómo se ve. Por Así eso es. Pablo predica salir de en medio de ellos y ser separados. Toda esa lista de cosas que debemos de tener en conciencia, versículos 13, 14 y 15, eso viene por Romanos 12, 1 y 2, que es algo mínimo de Romanos 8 al 8, ¿no? Y si sabemos cómo vivir para Dios, es verdad que el Espíritu Santo obra a través de nosotros, pero los creyentes todavía necesitan a predicadores y pastores y maestros para predicar la segunda mitad de la epístola de Pablo y que el Espíritu Santo diga, oh, usted tiene que atender esto porque las leyes escritas en nuestro corazón no son la ley mosaica solamente, sino que es la naturaleza total y carácter de Dios, donde cada uno de nosotros somos responsables. Nosotros a veces somos lentos. Amén, sí. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que usted dijo es ciertamente correcto, pero más que nada necesitan que los predicadores digan cómo es que se logra. Esa es la base, yo creo que inicialmente es la base. La declaración dice y resalta, yo haré que caminen en Así es, en vuestros mandamientos. así es, Y es la provisión del nuevo pacto. ¿Cómo es eso posible? Es su responsabilidad. así es, Él exactamente. causará que nosotros vivamos y que andemos. Así que el problema es cuando vivimos bajo la ley y Él no lo puede hacer. Sí, pero Pero yo predicando la acción correcta no es predicar la ley. Eso es lo que yo no, tengo que, no. es lo que estoy diciendo. Mientras sabemos cómo Sí, lograrlo, ¿no? correcto. Y aún desesperadamente necesitamos que los predicadores de Estados Unidos se Así es, levanten y así digan, es. esto está mal, y Tiene que esto, ser. así es como uno lo arregla. Eso es, como usted lo dijo, es primordial, pero no debemos dejar el mensaje de santidad y justicia. Usted me dijo hace años, Joseph, Romanos 8:3, que la justicia de la ley se pueda cumplir, y usted lo dijo de esta manera. Dijo, Pablo no estaba nervioso en cuanto a hablar de vivir justamente. Yo sé que si él lo cumple a nosotros, pero al mismo tiempo Mm. él me pide a mí, él pide, Él no estaba preocupado en mencionar la ley. sí. Él lo quería Y yo cumplir. no estoy preocupado por mencionar que hay una actividad que Ujú. algunos cristianos no reconocen Así solo con lo que es. ellos tienen. Ellos necesitan la segunda parte de la epístola después de que hayamos presentado el fundamento de lo primero. Y ese era el motivo de Pablo, aprender a vivir a Dios. Así es como se debe ver. Ujú. Y lo necesitamos desesperadamente en la iglesia. Si tenemos la doctrina correcta, la actividad y acciones van a seguir. Bueno, sí, Y permítame permítame decir decir lo esto. siguiente. Estoy de acuerdo, todos Sí, estamos de acuerdo, pero yo creo que lo que usted está diciendo de otra manera puede ser lo siguiente. Si las acciones que suceden que no son consistentes con lo que la doctrina debe de producir, eso da ocasión para decir si se está examinando para ver si está en la fe, entonces volvamos y recomenzar, empezar de nuevo. gracias. Esto es lo que nos falta. Y yo creo que es lo que sentimos que es el aspecto de restauración que la iglesia necesita hoy día. Si el creyente puede escuchar esas exhortaciones que usted acaba de mencionar, no mentir, no, como esas cosas, y las convierte en leyes, entonces yo aún creo que lo que mi amigo mencionó anteriormente es verdad, que tenemos que tomar la decisión en cuanto a de quién es la responsabilidad. Si el nuevo pacto, de alguna forma, si nosotros nos confundimos pensando que el nuevo pacto es una ley mosaica actualizada o fortalecida, queriendo decir que Él nos dio un nuevo pacto, pero le añadió más leyes y nos hizo tener que vivir con leyes más estrictas. Yo entiendo esa idea, pero todo y cada día, ya fuera en el público cristiano, los creyentes están convirtiendo los edictos justos y mandamientos justos en ley Sí y están es. malinterpretando. Si no estamos escuchando el Ujú. evangelio apropiado, jamás vamos a hacer lo que esos mandatos justos
plenamente nos piden. El Espíritu de Dios, mire, nosotros tal vez lo hagamos, lo podemos hacer a medias o podemos hacer algunas de ellas, pero no todas. Usted dijo que yo estaba nervioso mencionando 3 y 4, pero sí, eso es porque, como dijo el hermano Swagger, estamos caminando en el Espíritu. Y él dijo, Él cumple la ley en nosotros. Y, Así es. y es la manera del nuevo Estamos de pacto. acuerdo. Y ese es el nuevo pacto. Y yo predico eso más fuerte que alguien que yo conozca. Pero lo que él dijo no es que esté bien o mal. Nosotros lo tenemos que ver si el nuevo pacto es nuestra responsabilidad o no lo es. Y yo creo que hay algo en cuanto a lo que él dijo. El descanso que viene por darnos cuenta de la responsabilidad estaba en los hombros de Cristo, nada más, y yo puedo descansar en él. Por lo tanto, experimentando el fruto de la cruz. Venid a mí todos aquellos que están cargados y yo os daré descanso. Y así es como debemos leerlo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil Correcto. y ligera mi carga. Pero en ese reposo ambos, la ley antigua y la nueva, se guardan. Pero solamente en el Pero, reposo. caballeros, no estoy No en estoy en desacuerdo. desacuerdo, estoy con ustedes, hermanos. Solamente estoy diciendo que no dejemos de predicar lo que Pablo predicó en Efesios 4. Por lo tanto, el prisionero del Señor, os ruego que caminen dignamente de la vocación con la que sois llamados. Eso significa que no todo cristiano reconoce automáticamente la necesidad de los cambios que están sucediendo. Ministros que predican el Evangelio, que declaran justicia e injusticia, no están predicando ley a menos que no nos enseñen a vivir para Dios. No solo necesitamos un lado de esta ecuación, necesitamos las dos áreas y esta nación más que nunca. Pero una vez más, el problema que siempre vamos a tener es que cuando yo comience a predicar que esta es la acción que tienen que tomar, pero tengo que asegurarme de que sepan cómo hacerlo. Ujú. Pero cómo hacer el qué hacer son dos lados de la ecuación y necesitamos predicarlo. Durante años, Lauren, vimos claramente que lo que se esperaba era predicado, pero no cómo Correcto. hacerlo. Entonces, eso vino a ser Pero eso no es lo ley. que estamos haciendo. Estoy de acuerdo contigo. Y yo no tengo miedo ni me preocupa predicar cómo es que debemos vernos como Pablo lo hizo cuando yo ya establecí cómo vivir para Dios, porque estas cosas no son automáticas. Si así fuera, Pablo jamás hubiera tenido que decir las cosas que él dijo, por ejemplo, a Efesios en Efesios 4, cuando él pastoreó esa iglesia 3 años, porque todos habrían sabido cómo vivir para Dios, automáticamente habría llegado a su vida, pero ahí él les dice, hermanos, analícense, si están mintiendo, despójense de eso, si están mintiendo, dejen de robar y de hurtar, caminen dignamente de la vocación, pongan a morir, hagan morir la fornicación, ¿cómo se llama lo demás? La amargura, todas las otras cosas que él dice, estas cosas tienen que predicarse, no es ley, es simplemente el carácter y la naturaleza. No estamos diciendo que la ley, estamos de acuerdo con eso. Sí, Simplemente es si vemos la responsabilidad estando sobre nosotros o no. creo que es importante lo que el hermano Larson está presentando porque muchos los críticos dicen que nosotros solo decimos que tenemos que dejar de intentar, no hay que hacer nada. Entonces el énfasis del discipulado y el entrenamiento y la instrucción y señalar que esto es importante, lo tenemos que hacer. Porque no tenemos que darle a la gente el permiso, darle a la gente de la iglesia el permiso para no vivir. No, 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 ellos lo harán naturalmente, la inclinación es esa, pero entender el balance correcto y apropiado es importante. Lo que estoy diciendo es lo siguiente, caballeros, y me uso como un ejemplo. Mientras leo la Biblia, aún después de estos 30 años de enseñar la cruz y entender cómo vivir para Dios, o estoy en un servicio, o estoy hablando con algunos de ustedes, el Señor me muestra algo en mi vida que tiene que cambiar y realmente hay una convicción, ¿no? Esta no es la naturaleza y el carácter de Dios, Lauren, y cuando lo veo no trato de cambiarlo personalmente, yo lo llevo al proceso, pero todavía se me está enseñando esto, todavía no sucede automáticamente. Hay convicción y también una dependencia en Cristo y la cruz que trae esa área o empieza a traer esa área en mi vida bajo control, ¿no? Yo siento como que, y tal vez Si el predicador enseña la cruz como debe, estoy seguro que hay lugar para corregirlo, ¿no? Y expandir
mucho más, el Espíritu Santo va a convencer de pecado sin que el predicador tenga que llevarlo constantemente a la cruz. Bueno, yo creo que el pecado va a lidiarse si se trata bien con la cruz. Definitivamente que sí. Tendría que. Y una vez más, mire, un pensamiento más. La iglesia no ha estado haciendo lo que usted ha dicho. Ahora, la iglesia se fue demasiado por un lado y predicó condenación porque ellos señalaban Correcto. y condenaban y muchos entraron al otro lado del espectro, al punto en el que estamos el día de hoy. Pero el pecado no se trata el día de hoy. La santidad y la justicia no se predica en cuanto a lo que dice la Escritura. No es el énfasis. He hablado con demasiados pastores y pastores de otros países, hermano Swagger, y les pregunto yo claramente, ¿predican sobre el pecado? ¿Sobre la situación del pecado? ¿Dar un sermón tratando con la respuesta? Y la respuesta es no, nunca surge porque no es popular. Entonces ni siquiera se trata o se predica. Pero en cuanto a lo de este país, utilicemos a los Estados Unidos de América nada más. En la última década hemos visto que esta nación se va por una dirección equivocada, tanto hablando de lo moral. Es algo que causa medio, aún hasta en los últimos 10 años, es algo horrible, está peor. Es un resultado directo no solamente de Washington y los políticos, porque ellos no conocen morales y valores, no saben lo correcto. Es un resultado de que la iglesia, y más en particular los predicadores, no predican ni tratan con este tema con el que estamos hablando, que es pecado, santidad y justicia. Ahora sí, tratamos con el cómo lidiar con ello, pero por el bien de la dirección moral de nuestro país. Si los predicadores no lo predican, ¿quién lo está predicando? ¿De dónde va a venir? Y luego tenemos a la comunidad científica, la psicología y todo eso, al punto de que ahora dicen, miren lo que están promoviendo, están llamándole al bien mal y a lo malo bueno. El hombre está haciendo lo que él desea hacer en su corazón. Tenemos que predicar justicia y santidad y tenemos que predicar pecado, pero no hay que dejarlo ahí. Podemos dar la respuesta para decir, así es como se lidió el pecado. ¿Y dónde fue eso? Solamente en la cruz. Sí, bueno, lo que acabas de mencionar lo tenían en los periódicos ayer o el día de antes de ayer, creo. Alguien en las calles de San Francisco, ¿vieron eso? ¿Ustedes en la noticia? Estaba cohabitando con un perro. Mm. 20, 30 personas viendo, incluyendo a niños. No. Incluyendo horrible. a niños. Y la ley no hizo nada al respecto, Correcto. nada. Y lo terrible de eso es los niños, los Sí, niños. el tiempo se nos ha terminado, hermano. Así es. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Disculpen que nos sobrepasamos el tiempo. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.